Y todos los días el día del niño, como el día del padre, el día de la madre, todos los días. ¿Por qué? Porque aquellos papás, aquellas mamás, aquellos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que instruyen a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y la generación en el camino del Señor. Esto es algo grande, es algo que no se corta y la generación es bendita. Y sabe que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, siendo instruidos en el camino de nuestro Dios, nunca se van a apartar del camino de Dios. Siempre que los instruyamos bien en su camino, como nos dice su palabra, el padre que ama a sus hijos los disciplina. Y si fuere necesario, aún con vara. ¿Sabe? No está mal que le dé en algún momento cuando el niño se porta mal o la nena se porta mal, no está mal que le dé un chirlo. Por eso Dios nos dice, el padre que ama a sus hijos los disciplina. Amén. El padre que ama, no el que odia. Cuando yo era niña, mi papá nos pegaba de cualquier cosa. Si llorábamos porque nos habíamos caído, nos pegaba. Si nos reíamos, nos preguntaba por qué nos reíamos. Ah, son tontos, nos decía. Pero yo entiendo que mi papá no tenía a Dios en su vida. Pero no porque mi papá fue así, yo voy a ser igual. Dios nos dice en su palabra que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Mis hermanos todos usamos guardapolvos blancos, y usted ha visto que los bancos, por más que el banco esté limpio, cuando usted se apoya, igual se ensucia un poquito por el polvo del banco. Cuando llegábamos a la escuela empezaba mi papá a preguntarlo, decía, a ver cómo están los puños, los guardapolvos, y nos miraba. ¿Por qué te lo ensuciaste? Le decía a mis hermanos, nos decía todo. ¿Por qué te lo ensuciaste? Y no, papá, porque el banco estaba sucio. ¿Qué va a estar sucio? Aprendí a cuidar. Y nos cacheteaba. Pero no tenía a Dios en su vida. ¿Cuántos padres han sido muy duros? Hay cosas que nuestros padres han hecho que no son buenas. Está bien corregir al niño, como dice la palabra de Dios. Un día se cae mi hermano Ricardo. En ese tiempo yo tendría 13 años, él tenía 11. Íbamos al camino al colegio. Resulta que esperando para cruzar la calle, venía un camión con gaseosas, en las cuales se vino tan cerca nuestro que mi hermanito retrocedió un poquito y al retroceder cayó al agua. El agua era turbia, era en invierno. Tuvo que volverse mi hermano mayor a la casa a llevarlo para cambiarlo, porque estaba remojado. Y mi papá, no teniendo a Dios en su vida, lo golpeó de tal manera que dijo, ¿y por qué no mirás, tonto, dónde te parás? ¿Por qué no mirás? No era culpa de mi hermano. Era el camionero que estaba muy cerca, se dobló así en la esquina, pero dobló muy cerca. Entonces, claro, todos nos asustamos y nos corrimos un poquito para atrás para que no nos fuera a atropellar. Cuando hace la curva así, mi hermanito hizo para atrás así, cayó al agua. Entonces pasamos muchas cosas duras. También pasamos alegría cuando supuestamente era el Día de Reyes por ahí. Muy pocas veces yo podía ver que venía mi papá. Una noche me recuerdo, yo sentía que hablaba mi mamá y mi papá en el patio. Y miré por la ventana y lo vi a mi papá que en una bolsa traía un jueguito de té para mí, un jueguito de té para mi hermana, traía juguetitos para mis hermanos. Ah, dije yo, entonces los reyes no existen, son los padres. Ahí entendí que a pesar de la situación, como era mi papá, él lo golpearon desde pequeño. Él no tuvo una buena vida. Lo echaron a la calle, yo no sé por qué motivo, pero me enteré que lo habían echado a la calle. Y su vida fue dura. Pero ¿sabe qué nos enseña Dios? Que a pesar de las situaciones, de lo que hemos vivido cuando niños, que no lo hagamos, no lo pongamos por obra a nuestros hijos. ¿Cuántos padres han hecho pactos con el diablo, han ido a los brujos y se han entregado al diablo, han hecho pactos, han entregado su vida al diablo y no solo su vida, sino la familia, el día que formaron una familia y a sus hijos?
Y no es porque no sepan de que eso es malo, porque aún no teniendo a Dios en nuestras vidas, aún estando en el mundo, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo sabemos. Ninguno podemos decir, ay no, yo no sabía. Es una mentira del diablo. Dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Y el mundo está bajo el poder del maligno. ¿Qué quiere decir? Toda aquella vida que está en este mundo, pero no tiene a Dios en su vida, el diablo hace con él lo que quiera, lo que se le da la gana. ¿Por qué? Y porque la persona le da el lugar. Cuando yo no tenía a Dios en mi vida, hacía lo que el diablo decía, nos amanecíamos, muchas veces en las fiestas, por ejemplo, tomando. Realmente a mí el alcohol me hizo daño siempre. Pero tomaba un poquito y me ofrecían un poquito de sidra y tomaba. Y me hacía tan mal, me descomponía que yo dije, nunca más pruebo esto. Me gustaba tomar el clericó, era en ese tiempo, era con vino, con alcohol. Pero esas cosas no tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que ser diferentes. Como nos dice la palabra de Dios. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. En San Lucas, capítulo 18, versículo 15. Le damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios primeramente por mis 8 hijos, que no importa la edad que tienen, pero para mí ellos también son niños, porque hay momentos que esperan el cariño de la mamá como niños. Saben que de nuestro Padre Celestial lo tienen siempre, pero por ahí necesitan charlar con la mamá algo. Necesitan preguntarle alguna cosa como niños. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por mis 8 hijos. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a su familia. Dios bendiga a los nietitos que me han dado, preciosos. En Lucas capítulo 18, versículo 15, el título dice: Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo a los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Vieron que en aquel momento, dice la palabra de Dios, le traían los niños a Jesús para que los bendijera, no para que los maldijera. Lamentablemente hay sectas satánicas que usan el nombre de Jesús como que es malo. Sin embargo, nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad es grande, es eterna, es bendita. Y dice la palabra de Dios que le traían los niños a Jesús para que los bendijera. Como cada día nosotros le decimos: Padre, a ti te entrego la vida de mis hijos para que los bendiga, mis nietitos, para que tú los bendigas. Y Dios lo hace, porque Dios los ama a los niños. Porque los niños son del Señor, no son nuestros. Dios nos ha prestado a nuestros hijos para educarlos, instruirlos en su camino, no como yo quiera, no como usted quiera, no como a mí me parece, no como a usted le parece. Si el niño hizo algo que no estaba bien, no hay que acariciarle lo malo que hizo. Por el contrario, instruye al niño en su camino, dice Dios. Instruirlo. Y si hace berrinche, un chirlito en la cola no le hace mal. Por el contrario, le enseñamos a nuestros hijos que sean obedientes desde chiquito. ¿Vio cuando plantan un árbol? Es una varillita finita. Que si esa varillita no le ponen un tutor al lado, un palito que lo sostenga, un palo más grueso, ese arbolito va a crecer para el costado y se va a ir enchuecando y doblando y va a caer al piso y va a crecer en el piso. Sin embargo, ese arbolito necesita un tutor, necesita un palo que le pongan al lado y lo atan al palo para que crezca derecho. Si nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran, los estamos enseñando mal y no es amor lo que sentimos por ellos.
Ah, bueno, tengo el beneficio, tuve a mis hijos, y en ANSES me están pagando tanto por mi hijo, por mi hija. Tengo tantos hijos, uy, qué lindo lo que voy a recibir del gobierno por mis hijos. No es así, los hijos no son dinero. Los hijos no son dinero. Los hijos Dios nos ha dado para instruirlo en su camino, para enseñarlo en su camino, para instruirlo, para guiarlo. Y cuando es necesario darle un chirlito, es necesario hacerlo por amor. Amén. Aunque nos duela, yo cuando tenía que darles un chirlo a mis hijos me dolía. Y Dios sabía cuánto me dolía, aún no teniendo a Dios en mi vida. Yo no quería pegarles nunca. Pero cuando entendí también que mis hijos necesitaban un chirlo a tiempo, Dios me enseñó que de esa manera iban a ir derechitos en este mundo. Mi papá era demasiado como nos pegaba, hasta con cinto nos pateaba, a mis hermanos los golpeaba muy mal. Hasta una vez a mi hermano Ricardo, teniendo 11 años, lo golpeó tanto que le dejó la cara para un costado, la boca le quedó a un costado. Porque lustraba mi hermano lustraba zapatos. Y ese día, él sabía que a la 1 ya tenía que estar en la casa para comer e irse a la escuela. Pero claro, si lustraba calzado, según la cantidad que lustrara, él sabía que se iba a ganar una paliza. Y si no lustraba, también se iba a ganar una paliza. Y ese día recuerdo que mi papá iba a un lugar donde iba, tomaba mucho alcohol, volvía, le preguntaba a mi mamá, ¿llegó el Ricardo? Y llegó el Ricardo, no está. Se iba, llegaba la hora de ir a la escuela, nosotros nos íbamos a la escuela. Llegaba mi papá otra vez y así, sucesivamente. Iba, se volvía a seguir tomando, llegaba a la casa, preguntaba por mi hermano y tampoco había llegado. Se hicieron las 6 de la tarde, nosotros llegamos de la escuela y mi hermanito recién llegaba. A todo esto llega mi papá otra vez y le dice a mi mamá, ¿y el Ricardo llegó? Sí, le dice. Ricardo, vení para acá, le dice mi papá. Así enojado, y viene Ricardo con miedo. Papá, dijo, porque teníamos miedo a mi papá. Sabíamos cómo nos iba. Y le preguntó le dijo, ¿cuántas lustradas hiciste hoy? Una sola, papá. Y por una sola lustrada de zapatos faltaste a la escuela. Él no quería que faltáramos a la escuela. Él era un hombre, a pesar de cómo él era, él tenía mucha sabiduría, pero hoy entiendo que la sabiduría del hombre no sirve si no tiene a Cristo en su vida. La sabiduría nuestra no sirve si no tenemos a Dios en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. De tal manera le pegó mi papá a mi hermanito por el hecho de que no había ido a la escuela, que le quedó la boca a un costado, la carita hinchada. Y me acuerdo que mi hermano mayor lo defendió. Y mi papá se enojó. Y mi mamá, y le pegó hasta a mi hermano mayor y mi mamá le decía, no le pegué. Y bueno, la maltrató, le insultó. Y desde ese día, porque ya venía cargando desde muchos años mi mamá todo eso, y en ese momento se separaron ya. Mi mamá tuvo que llamar a la policía porque era un infierno ya la casa. Ahora, yo en ese tiempo tenía 13 años. Cuando yo tenía 16 años, 17, ahí recién, porque me preguntaban si yo estaba novia. No, ni pensaba. Yo imagínense lo que había vivido en mi niñez. Yo no quería que me pasara. A los 16 años yo decía, el día de mañana que yo me ponga de novia, Dios mío, le decía dentro de mí, sin conocerlo, sin tenerlo en mi corazón. Le decía cómo quería que fuera la persona que se pusiera de novio y se casara conmigo, porque yo no quería que mis hijos vivieran lo que yo había vivido. Y saben que para la gloria de Dios, Dios me respondió. Aún no teniendo a Dios en mi vida, pero sí conociendo a Dios de pequeña, porque mi mamá nos había enviado a la escuelita dominical. Y sabe que me enseñó Dios que yo no tenía que hacer lo mismo con mis hijos. Que yo tenía que, cuando era necesario, pegarle una cachetada, que no dejara de hacerlo para que crecieran derechitos. Pero por sobre todas las cosas tenía que instruirlo en su camino, en el camino del Señor. Nuestros hijos, más que televisión, más que videitos, más que celular, tienen que escuchar palabra de Dios.
Palabra de Dios. Amén. A mí nunca se me olvidó cuando mi mamá nos mandaba a la escuelita dominical. Pasaban y nos buscaban en trencito, nos llevaban y nos enseñaban palabra de Dios. Y nos bendecía, papá. Y estas maestras, era la señorita Silvia, era la señorita Alicia. Así decía, ahora es hermana en Cristo, Alicia. Silvia ya partió con el Señor. Simes. Y en ese tiempo estaban de novias. Yo nunca me voy a olvidar de ellas y las bendije y las bendigo todos los días de mi vida a la hermana Alicia. No sé si la hermana Sime, yo creo que también está con vida, pero la hermana Alicia le había dado una parálisis y una ACV, parece que le dio, y sé que después del tiempo falleció. La alcancé a ver un día cuando hicieron Primavera con Jesús en el parque. Ahí la vi y le dije, yo soy tal y tal persona a la cual usted le enseñaba palabra de Dios, le llevaba a la escuelita. Miriam, ¿cómo está? Y qué sé yo. Y le dije, yo soy maestra de la escuelita dominical. Miriam, cuánto me alegro. La palabra de Dios fue sembrada. ¿Pero por qué? Porque hubo una madre que aún en el dolor y sin saber de qué se trataba nos enviaba a escuchar palabra de Dios. Gloria a Dios. Aún pasando las dificultades que pasaba mi madre, aún con dolor, con angustia, con tristeza en su corazón, no dijo, voy a hacer que mis hijas vayan y estén con uno, otro y otro, mis hijos. No, nos enseñó palabra de Dios para que hoy yo sea agradecida, para que hoy le dé la gloria a Dios, porque mi madre que no me abortó, gracias a Dios, que Dios le dio vida y fuerza y fortaleza para criarnos. Somos 10 hermanos. Ya todos nos ha enseñado palabra de Dios. Ninguno de mis hermanos ni yo podemos decir, mi mamá nunca nos habló de Dios. Y esa mamá que sembró palabra de Dios en nuestros corazones y que hoy está en la presencia de Dios, siempre voy a estar agradecida a Dios y a mi mamita, que me enseñó palabra de Dios, que tuvo errores, sí, como los tengo yo, que fue pecadora como lo soy yo, como es usted, porque Dios dice que aquel que dice que no tiene pecado hacia Dios mentiroso. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. ¿Y cuántos padres no quieren que sus hijos vayan a escuchar palabra de Dios? Muchos niños de los cuales Dios me permitía enseñarles palabra de Dios me decían, usted sabe, pastora, yo me escapo, nosotros nos escapamos de mi casa escondida de mi papá para venir a escuchar palabra de Dios, porque cuando mi papá se entera que nosotros nos venimos, nos pega y nos encierra la pieza para que nos salgamos. ¿Saben? Hoy en día, de esos niños que me decían esas cosas, hoy están alabando y bendiciendo el nombre de este Dios de poder. No solo ellos, también sus hijos. Y de esos niños que los padres les prohibían que fueran a la casa de Dios, algunos estuvieron en la cárcel. ¡Cuánto dolor! Miren, si nosotros no le hubiéramos dado, no le damos un chirlo a tiempo a nuestros hijos, ¿cómo pueden ser desviados por la corriente de este mundo? Por eso es necesario, sea nene, sea nena, instruirlos en el camino de nuestro Dios, como Él quiere que lo hagamos. Amén. No como a nosotros nos parece, ay, bueno, ¿por qué le voy a decir esto a mi bebé? Si es chiquitito, chiquitita, no entiende, ¿saben? Los bebés entienden cuando uno le habla. Noita, cuando era bebé, que nosotros predicábamos, me recuerdo, cantando alabanza, él decía amén, ¿cierto, no? Sí, y era chiquito, era bebé. Y ahora tiene 3 añitos y Noita sigue alabando a Dios, ¿cierto, no? Y Jazmín, y Santiago, y Bauti. ¡Qué privilegio que Dios me da! Sé que mis otros nietitos todos alaban a Dios. Mis 15 nietitos, y doy la gloria a Dios porque no me permitió mi padre callarme. Me permitió instruir a mis hijos en su camino y hoy veo los frutos. No es fruto de economía. No es fruto de ropa, no es fruto de calzado. No es fruto siquiera, ¡ay, qué inteligente mi hijo! No hay como él. No, porque eso es orgullo. Es sabiduría de Dios. Sabiduría de nuestro Padre Celestial. ¿Saben?
Una vuelta hablé con una persona que Dios me permitió darle testimonio. Éramos parientes, Y resulta que yo le decía como Dios me había permitido, junto al pastor Roberto, hasta antes que partiera, instruir a mis hijos en el camino del Señor. Cuando él partió, le dije, ¿y tú sabes? Dios me ayudó y me enseñó a guiar a mis hijos en el camino de Dios y saber que cada uno tenía que ganarse el pan. Tenían que trabajar y para la gloria de Dios. Mis 8 hijos son hijos trabajadores. Son hijos que no esperan ahí sentaditos orando a Dios, esperando que todo les venga de arriba. ¿Sabe qué me dijo esa persona? Y con dolor lo digo. Me dijo, lamentablemente yo no puedo decir lo mismo. Esa persona tiene 7 hijos. Dejaba que el hijo mayor a las hijas menores las maltratara, las golpeara cuando las niñas hacían algo que no estaba bien. En vez de los padres tomar la autoridad, en vez de los padres hablarles palabra de Dios, dejaban que el hijo mayor las golpeara, las moreteaba, hacía lo que quería el hijo mayor. Dios nos dio a nosotros los padres para instruir a nuestros hijos en su camino, no a nuestros hijos decirle, vos tenés que enseñar a tus hermanos. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad, no es de cualquier otra persona. Y si su esposa y si su esposo no están bien en el Señor, pues entonces usted que alaba y bendice el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, siga instruyendo a sus hijos en el camino de papá y todo le irá bien. Aleluya. Aleluya. Y el día de mañana va a ser un hombre, una mujer feliz, porque va a decir, realmente el instruir a mis hijos en el camino de mi Padre Celestial, veo los frutos, alaban a Dios, Amén. Tienen errores, se equivocan, pero por sobre todas las cosas, aún con errores, aún con dificultades, alaban y bendicen a este Dios de poder. Amén. Al mismo Dios que yo alabo, al mismo Dios que yo sirvo. Santo. Y no es orgullo de nosotros los padres, sino poder decir con la frente en alto, Padre, gracias porque hasta hoy me estás enseñando a instruir a mis hijos en tu camino. No importa la edad que tengan. No importa si tengan 50, 60 años, no importa. Tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos en el camino de Él. Gloria a Dios. Y nuestros hijos son benditos. Y hay gente que dice, mi hijo no sé, tiene este carácter y va y se droga, ya no sé cómo hacer. Y vive fumando, ya no sé cómo hacer. Y vive bebiendo alcohol, no sé cómo hacer. ¿Cómo los hemos enseñado? ¿Los enseñamos en el camino del Señor o dejamos que hagan lo que les da la gana? ¿Ven? Esas madres o esos padres que se quejan y ya no sé cómo hacer con mi hijo. Que hace esto, hace aquello, hace lo otro. Esa plantita, ese arbolito, desde pequeño, si lo hubiera instruido en el camino del Señor, ese niño no sería así. Ese hijo no sería así. Es nuestra responsabilidad para que nuestros hijos no se desvíen. Hoy el mundo tiene la libertad. Se ponen de novios, enseguida están viviendo juntos y al poco tiempo ese matrimonio, lamentablemente, esa pareja no continúa. ¿Por qué? Porque no están haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, se casarán. No dice, váyanse a vivir juntos y hagan lo que quieran. Eso es adulterio. Aquí y en todo lugar es adulterio. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos como corresponden, van a hacer lo que hace el mundo. Y Dios nos dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Es nuestro deber enseñar a nuestros hijos en el camino de papá. ¿Para qué? Para que sean bendecidos todos los días de sus vidas. Amén. 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 Bendito Amén. sea Dios. Aleluya. Y dice que le traían los niños a Jesús para que los tocase. Hoy han traído a los niños a la casa de Dios y Dios los está bendiciendo. Amén. Papá está ungiendo a los niños, los está bendiciendo. A la distancia Dios está bendiciendo a tu niña, Dani. Gloria a Dios. Mas Jesús llamándolos, dijo, dejad
a los niños, venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios, no de cualquiera. Y cuando nos dice en el 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Han visto que los niños están jugando por ahí? De repente ya se están peleando, pero al ratito están jugando otra vez. Al ratito se están peleando otra vez. Ay, ¿será posible que están peleando? Es normal. Pero ¿saben? Cuando ellos pelean por algún juguete, o cuando pelean porque le hicieron un gol y no quería que le hiciera el gol porque no le gusta perder. Sin embargo, enseñamos a nuestros hijos que pueden perder o pueden ganar, que no es malo. Porque si no, no tenés que ganar. No, en la escuela tenés que tener 10, no me traiga otra nota porque... No es así. Nuestros hijos también se equivocan. Si no sacan una nota baja, ¿cómo van a aprender para el próximo examen? Si nosotros no instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, ¿cómo vamos a pretender que Dios haga todo lo que tiene que hacer por nosotros? No es así. Nosotros como padres debemos hacer lo que nos corresponde y papá va a hacer lo que nosotros no podemos. La gracia de Dios, la bendición de Dios, la unción de Dios viene sobre nuestros hijos, les da sabiduría, les da entendimiento, los guarda, los cuida, los protege y les muestra: esto no lo hagas porque esto te va a dañar, ¿cierto, Noah? Sí. Claro, hay que hacer la voluntad de Dios, ¿cierto, Noah? Sí. Sí. Los niños juegan, al ratito pelean y al ratito están jugando otra vez y uno dice: no los entiendo. ¿Sabe que los niños empiezan, ellos aprenden a perdonar inmediatamente? Es por eso que ahí nomás siguen jugando. Y volvieron a discutir, pero al ratito están jugando otra vez. Y Dios que nos enseña que los niños no guardan rencor, no guardan odio, no guardan enojo, aprenden a perdonar. Miren qué enseñanza Dios nos da. Si nosotros no perdonamos, aunque nos hagan daño, aunque nos sintamos que nos maltrataron y nos siguen maltratando, pero si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Pero si nosotros perdonamos, Padre, yo reconozco que me equivoqué, reconozco que hablé mal, reconozco que levanté la voz, reconozco que traté mal a mi esposo, a mi esposa, te pido perdón. Y le voy a pedir perdón a mi esposo, perdón a mi esposa, perdón a mis hijos. Le voy a pedir perdón a mis nietitos, como muchas veces Dios me ha permitido hacerlo. Y es la manera que nuestro corazón se quebranta delante de Dios. Es la manera en que nuestro corazón se humilla delante de Dios para que Cristo crezca. Amén, Luita. Amén. Así es. Así es. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y no solo hoy, más tarde, mañana, toda la semana, el sábado, el domingo, pero no solamente quedarnos con esta palabra. Leámosla, escudriñémosla. ¿Por qué? Y porque a los niños hay que seguirlo instruyendo en el camino de nuestro Dios. No solo a nuestros niños, a los niños que Dios va a enviar a la casa de Dios. Muchos niños Dios va a enviar y esos niños tienen que ser instruidos en su camino, no como nosotros pensamos o queremos. Bendito sea Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que el Señor los bendecía a los niños. No decía, el Señor también, pero dice que los discípulos les reprendían. No quería que trajera. ¿Y cuántos padres? No vas a ir a la iglesia. No, mira, contestale a tu mamá. Contestale, decirle esto, decirle lo otro. No. Enseñen a respetar a sus esposas. Enseñen a los hijos a respetar a los papás, a la mamá. Pero hay algo. Si el papá está haciendo cosas que a Dios no le agrada, ojo, niños. Ojo. A ustedes Dios los va a usar, a cada uno de ustedes para hablarle a sus padres.
Papá, mamá, esto que estás haciendo no está bien. Dios no dice esto y esto en su palabra. ¿Cómo? Mi hijo, mi hija me va a decir lo que tengo que hacer. Sí, sí, porque ellos son inocentes. Porque ellos tienen el corazoncito de Dios. Porque ellos saben lo que es bueno y saben lo que es malo y saben lo que, de la manera que los enseñamos. ¿Cierto, Noah? Claro, es así. Y mire, en Proverbios 22:6. Mamá, ¿dónde está mi libro? Gloria a Dios. Proverbios 22:6 nos dice su palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye, enseña, corrige. Hablarle del amor de Dios, no siempre a los gritos, no siempre tiene que hacer esto, aquello y lo otro, porque nuestros hijos no son esclavos nuestros. Ellos no nos dijeron, mira, mamá, papá, tengan un montón de hijos, total, yo me encargo de cuidarlos. No es así. No es así. Hay padres que tienen hijos y lo obligan al mayor a que tiene que cuidar a los más chicos. Y si no lo hacen, lo golpean. Yo conocí esa gente. Porque la nenita de 2 añitos, 3 añitos hacía líos, le pegaban al mayor o le pegaban al segundo hijo. La nena podía hacer lo que quería, pero los varones no. Eso está mal. Ni los varones tienen que hacer lo que les da la gana, ni las nenas tampoco. Yo doy gracias a Dios, porque Dios me ha enseñado a instruir, a guiar y a seguir haciéndolo a mis 8 hijos iguales. Del mayor hasta la menor. A los 8 iguales. Cuando los he tenido que corregir y cuando lo tengo que hacer, yo no me callo porque mi padre me dice, habla. Sí, Señor. Y muchas veces, por ahí me dicen mis hijas, mi mami, pero es Dios. Es Dios. Cuando Dios nos dice en su palabra que nos ha dado poder, autoridad y dominio propio, no es para usarla solamente cuando a mí me conviene. Es para usarla en todo tiempo, en todo momento. Y no que yo esté a ver qué están haciendo, no. Porque Dios me dice, mira, corrige, mira a tus nietitos, corregilo. Y la mamá en ese momento tal vez no lo vio, pero Dios me permitió verlo. Yo tengo el deber de corregirlo. ¿Para qué? Para que continúen derechitos en este mundo, en esta tierra. Porque estamos en esta tierra, en este mundo, pero no somos de este mundo. Y si no enseñamos a nuestros hijos como Dios nos dice que lo hagamos, un día daremos cuenta a Dios. Porque nuestros hijos no son, son míos y yo hago lo que quiero con ellos. Yo los maltrato si quiero, hago lo que se me da la gana, los hago rabiar, los mando a pedir. Si quiero les hago un regalo bonito y si no quiero no les hago nada. Si quiero los bendigo y si no quiero no lo hago. No. Nuestro deber como padres es bendecir a nuestros hijos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, no enseñarlos mal. No enseñarles que le contesten a la mamá. Ni la mamá enseñarle que le contesten al papá. Amén. Muchas veces hay que hacer a nuestros hijos que se callen para no pecar. ¿Saben por qué? Porque hay padres que se creen autoritarios con los niños. Va a hacer lo que yo le diga, le voy a hacer control mental y va a hacer lo que yo le diga. Y no es así. Es como papá nos dice, no como yo digo, no como usted piensa, no como usted cree, es como papá nos dice en su palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No es fácil. No es fácil. Casi 25 años al frente, Dios me está permitiendo enseñar a mis hijos en su camino. No es fácil porque cada uno tiene su carácter. Yo tengo mi carácter. Pero cuando Dios me dice las cosas son así, así, así. Sí, Señor. No me voy a callar. No voy a hacer... Ay, no, Señor, pero ¿cómo le voy a decir esto a mi hijo? Ay, Señor, pero si es tan bueno mi hijo.
todos tenemos errores. Todos pecamos, nos dice la palabra de Dios. Amén. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Depende de mí, depende de usted, enseñar a nuestros hijos en el camino de papá. Y cuando sean grandes no se van a apartar de su camino. Eso. Porque tenemos que instruirlos en el amor de papá. Gloria a Dios. Amén. Nosotros como seres humanos nos equivocamos. A veces por el sentimiento, ay no, es tan chiquito, no, pero si me da tantas alegrías, ¿cómo le voy a llamar la atención? Dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón, ¿cierto, Noah? ¿Cierto que cuando hay que llamarle la atención hay que hacerlo? Sí. Sí, porque el Señor nos dice en su palabra que así debemos hacer. Y mire lo que nos dice en Josué 1. Vamos a leer Josué 1. Miren, me ha impactado lo que Dios nos dice en su palabra. No es fácil, nada es fácil en este mundo, pero con papá todo es posible. Josué 1, ¿lo tienen? Amén. Nos dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y sabe que yo sentí en mi corazón, acá donde dice aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El siervo de Dios, el pastor Roberto, partió y Dios me dijo: ahora levántate. Sigue adelante con tus hijos porque no estás sola, yo estoy contigo. Yo te enseñaré, yo te guiaré y te mostraré lo que debes hacer, porque mi obra no se fue con mi siervo, mi obra continúa. Amén. Gloria a Dios. Señor. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, Señor. desde el desierto y el Aleluya. Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol. Será vuestro territorio, donde Amén. pisemos, será nuestro, dice Dios. Ah, Amén. ¿cómo? ¿Que toda Mendoza es mía? No. Todo lo que pise la planta de mis pies será de bendición. Vidas ganadas para el reino de Cristo, y Dios los va a poner, y no callaremos y Aleluya. conquistaremos Gloria a Dios, vidas sí, para Señor. Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Con nosotros solo, por nuestra cuenta, no, con la ayuda de papá. Gloria a Dios. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué nos dice Dios? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero Amén. ¿qué nos dice? Esfuérzate y sé valiente, Amén. porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas
prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién nos enseña, papá? Adelante, avanzando. No te dejaré, no te desampararé. Aleluya. Yo estaré contigo, siempre estoy contigo. Antes que fuera engendrado en el vientre de tu madre, te conocí, te puse nombre. Mío eres tú. Mira para lo que te he llamado, para conquistar vidas para Cristo. Con el poder de Dios, con el amor de Dios. Amén. Ah, bueno, si este no quiere saber nada con Dios, listo. Hay vidas por las cuales le hemos hablado palabra de Dios. Hemos orado por ellos. Le hemos dado testimonio y seguimos dando testimonio y no quieren saber nada aún con Dios así. No les importa. Conocen a Dios y no les importa. Pero Amén. ¿saben? Cuando Dios ya te dice y nos dijo, no oren más por ellos. No oren más por ellos. ¿Cómo, Señor? Si también tienen que ser salvos. Porque yo conozco sus corazones. Yo conozco las intenciones de sus corazones. Me han dado vuelta a la espalda. No quieren saber nada de mí. Oh, Señor. Sin embargo, nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestra Gloria al vida, nombre de Jesús. tenemos el deber, primero, de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, de predicar el Evangelio a toda criatura en donde quiera que estemos, en el hogar, en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la facultad y en donde Dios nos permita estar, aun cuando nos reunimos con familiares. ¿Sabe cuando conocí al Señor? En un momento dado, mi hermano mayor cumplía aniversario casado, nos invitó junto a mi esposo y yo le dije, ahí ya tenía Dios en mi vida. Y le dije, bueno, padre, yo sé que ellos bailan, yo sé que ellos hacen, porque ellos en ese tiempo no conocían a Dios todavía, pero le dije, padre, tú tienes tus propósitos por el cual nos vas a enviar. Pero ¿sabes, padre? Yo no voy a dejar de predicar tu palabra. Y en esa fiesta, en esa noche, en esa cena, Dios me dio, yo estaba mirando a ver a quién no. Dios puso en mi camino, delante mío, una joven que estaba pasando una dificultad muy grande. Dios me permitió predicarle palabra de Dios. Al tiempo me enteré que esa joven estaba alabando a Dios. ¿Cómo? Si era una fiesta. ¿Cómo? Si estaban todos reunidos cenando por un aniversario, pero Dios tenía sus propósitos. Dios nos dice en su palabra, el que pone la mano en el arado no mira hacia atrás. Los que conocen el campo saben lo que es un arado. El que pone las manos en el arado no mira atrás, sigue adelante y sigue adelante. Un día decidimos, porque Dios tocó lo profundo de nuestros corazones, buscarle a Él, alabar su nombre. Y desde ese día yo dije, amén, Señor, heme aquí. Amén, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Puse la mano en el arado junto a mi esposo, el pastor Roberto, que ya está en la presencia de Dios, y seguimos adelante. El pastor partió con el Señor, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es viva y eficaz y hay que seguir predicando su palabra. No nos podemos callar. Bendito sea el nombre de Jesús. Vieron que Dios nos ha dado a nuestros hijos para instruirlos primero en el camino del Señor. Aleluya. Instruir a nuestros hijos y a quien Dios ponga en nuestro camino. Gloria a Dios. El 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Solos, no, con la ayuda de papá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Gloria a Dios. El 9 dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No Aleluya. temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios
estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te Aleluya. esfuerces y seas valiente. Gloria a Dios. Oh Señor, pero estoy pasando esta dificultad y esta otra y parece que no tengo fuerza. Esfuérzate, dice Dios. Esfuérzate, yo tengo que poner mi voluntad y papá va a hacer lo que yo no puedo. Gloria a Dios. Esfuérzate y sé muy valiente. Gloria a Dios. Sí, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito eres. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en Aleluya. donde quiera que vayas, ¿cierto, Noah? Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. No dijo Josué, bueno, murió Moisés, ¿y ahora qué hago? No sé qué va a pasar. No, escuchó la voz de Dios y obedeció a Dios en lo que Dios le seguía instruyendo. ¿Por qué Dios no dice en su palabra: escuchen solo mi voz, la voz de Dios, no cualquiera? ¿Sabe qué dice el diablo? No vale la pena hablarle de Dios a este. Pero ¿cuántas veces le has hablado y mira cómo sigue? ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice que el que hace volver al pecador de su camino, de su mal camino, cubrirá multitud de pecados. ¿Y cuántas vidas están perdidas? Han conocido a Dios y andan como si nada, como que nunca conocieron a Dios. Nuestro deber como hijos de Dios es predicar el evangelio a toda criatura. Primero por la casa. Primero por la casa. No dejemos de predicar el evangelio a nuestros hijos. Aunque nosotros vivíamos, y vos sabes, Dani, nosotros cuando vivíamos en la casa teníamos un dormitorio y cocina y comedor. Mis hijos dormían en el comedor, cocina.